Estos son los países de Latinoamérica con el mejor y peor futuro. América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que se caracteriza por sus contrastes económicos, políticos y sociales. Hay países con economías crecientes, mientras que otros cada vez más están sumidos en la pobreza. Luego de la crisis producida por la pandemia y que generó grandes dificultades a nivel mundial, podemos tener un panorama más claro de lo que se avecina en estos territorios. Por eso te presentamos los países de Latinoamérica con el mejor y el peor futuro. Con el peor futuro, el débil desempeño económico desde antes de la crisis provocada por el coronavirus y la situación social y política de estos países los ha llevado a enfrentar una carrera contra el reloj para sacar a flote a estas naciones que parecen tener un futuro oscuro. Honduras, con 9,5 millones de habitantes, arrastra una crisis económica y política y social desde junio del 2009, tras el golpe de estado al entonces gobernante Manuel Zelaya. Según cifras del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, 1 millón de personas en el sector formal están desempleadas, mientras que más de 1,5 millones tiene problemas de ingresos en el sector informal. Por lo tanto, el principal problema del hondureño es la falta de empleo. Alrededor del 45% de los hogares, según encuestas del Banco Mundial, reportaron pérdidas de ingresos durante la etapa más crítica de la pandemia, que probablemente se deterioraron aún más con los huracanes. Las proyecciones sugieren que la proporción de las personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, de $5,50 al día, podrían aumentar a 55,4%, lo que resultaría en más de 700,000 nuevos pobres, mientras que la desigualdad aumenta ligeramente. La violencia delictiva ha sido otro problema de los grandes males con los que ha convivido la sociedad hondureña en las últimas décadas. De hecho, en el 2011, el país registró una tasa de homicidios que superó a los 90 asesinatos por cada 100,000 habitantes, la más alta del planeta. Haití es un país que presenta múltiples crisis, inseguridad, inestabilidad, vacío político y una profunda pobreza desde su independencia en 1804. Como si esto sonara poco, el país ha vivido una de sus crisis más grandes en el contexto de la pandemia. La violación a su soberanía con el asesinato de su presidente y las afectaciones por un terremoto, todo en un mismo año. El 80% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. De hecho, la ONU estimó a principios de este año que el 40% de la población de Haití, formada por unos 11,5 millones de personas, necesita ayuda humanitaria, principalmente debido a los altos niveles de la inseguridad alimentaria. Con este panorama, no es posible prever que el país se estabilizará en el futuro próximo y que se restablecerá el orden público, la seguridad y el bienestar, por lo que la estabilidad en Haití podría describirse como lapidaria, porque sin el apoyo internacional, el pueblo de Haití seguirá sufriendo y esta se convertirá en una de las crisis olvidadas por el mundo. Nicaragua. El futuro de Nicaragua parece bastante sombrío. Su situación social, económica y especialmente política lo ubica como el país con el futuro más preocupante de la región. Su régimen dictatorial, encabezado por el presidente Daniel Ortega, quien lleva 23 años en ese cargo, ha destruido cualquier avistamiento de desarrollo en la nación, especialmente después de las últimas elecciones presidenciales, llevadas a cabo el pasado noviembre y que tuvieron un bajísimo índice de credibilidad, pues solo había un candidato, sí, el mismo Ortega. ¿Te parece conocido este caso? Este malestar sociopolítico, experimentado desde abril del 2018 por las constantes protestas contra el gobierno, ha llevado al menos a 300 personas a ser asesinadas y otros 155 opositores tras las rejas, lo que lleva a unos altos índices de represión. Con el mejor futuro. En contraposición a estos tres países de la región, del otro lado de la moneda también se refleja una luz de esperanza con economías más estables y que prometen poner a Latinoamérica y el Caribe en un punto de crecimiento exponencial como referentes mundiales. Entre las naciones hay tres que se destacan por encima del promedio. Chile.
Chile debería en teoría de gozar de una alta estabilidad social y política en comparación con sus pares en Latinoamérica. Su productividad y recursos naturales han hecho de su economía la cuarta más grande. Tiene el segundo ingreso per cápita más alto. Fue el que gastó más en contener el choque por la pandemia del COVID-19 y el primero en recuperar su Producto Interno Bruto. En la década antes de ser azotada por el coronavirus, Chile creció en promedio 3,3% al año, muy por encima del promedio regional. A pesar de esta favorable situación, durante el 2019 y 2020, el país vio expuesta a la vulnerabilidad de su sistema socioeconómico con manifestaciones que demandaban un cambio en la dirección política y social del país. El establecimiento del crecimiento y de la productividad en la última década ha dado pie a preguntas sobre la sostenibilidad de la trayectoria del crecimiento del país y sobre el tipo de reformas que se necesitarán en Chile. Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per cápita y por sus bajos niveles de desigualdad y pobreza. En términos relativos, su clase media es la más grande de América y representa más del 60% de su población. En los últimos años, Uruguay ha construido una economía moderna que es sensible a las tendencias de los grandes mercados mundiales. Sin embargo, la crisis de la productividad por la pandemia no fue ajena a este país, por lo que la tendencia de expansión económica se paralizó y en cambio el país entró en un umbral negativo. Aún así, haciendo alarde de su espiral de crecimiento, durante todo el 2021 se vio envuelto en un proceso de recuperación reflejando claras mejoras en la actividad comercial en múltiples sectores. Como consecuencia, las tasas de empleo también aumentaron. Inclusive durante los meses de mayo y junio del año anterior, luego de uno de los periodos más agudos de la emergencia sanitaria, alrededor de 45.000 uruguayos pasaron de la inactividad a la población trabajadora formal. Panamá tiene una economía pequeña y dolarizada, con uno de los resultados de crecimiento más sólidos de América Latina y el Caribe. De acuerdo con los expertos, este país mantendrá a futuro un dinamismo económico importante. Por el momento cerrará el 2021 con un crecimiento de 12.5%, lo que en términos monetarios representa cerca de 40.000 millones de dólares. Si bien está por debajo de lo que se venía creciendo el país en el 2019, que eran 43.000 millones de dólares, sí superó los 35.000 millones de dólares que se generaron en plena pandemia en el año 2020, lo que muestra un gran potencial de esta nación. Asimismo, está apostando por una mayor productividad minera y nuevas inversiones públicas para aumentar el crecimiento de empleos y de la economía del país. Yo soy Cristian y nos veremos en un próximo video.